Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a cortar un cuadro que es tengo que mirar la chuleta, de 1634. Se llama El pintor. Os voy a hablar primero del cuadro y luego voy a hablar de la vida del pintor, porque me interesa muchísimo la obra. He estado estos días sin poder publicar el blog durante 5 o 6 días porque estaba desinstalado el blog, no había forma de acceder a él ni podía meter información dentro de lo que publicaba diariamente, pero a partir de ahora sí que lo voy a hacer. Bueno, el pintor se llama Juan Bautista Maíno de Castro. Es un pintor español, hijo de un milanés y una portuguesa que se conocen aquí y nace en Pastrana. Pero el cuadro del que primero voy a empezar por la subjetividad, como ocurre en infinidad de ocasiones. Voy a empezar por la subjetividad y luego os contaré la vida del pintor, que me parece secundaria, pero es interesante que sepáis también detrás de todo lo que os voy a contar que hay un ser humano. Y bueno, el cuadro se llama Recuperación de... Es que lo tengo ahí detrás, la chuleta, yo no sé. Me voy a comprar como los presentadores de esa máquina que están hablando y están leyendo, porque yo tengo que hacer así. Recuperación de Bahía de Todos los Santos, de 1634. Os voy a decir una cosa, este autor es... mal conocido hoy día, pero muy conocido en su época, conocido y reconocido por pintores, por escritores, etc. El cuadro, os lo voy a decir así a bote pronto, es en un momento dado Felipe IV, bueno, no, mejor dicho, el conde duque de Olivares le dice a Felipe IV que hay poca representación en España de las colecciones reales, porque son los austrias, estoy diciendo, estamos hablando de la Austria todo el tiempo, que hay poca representación de la grandeza imperial de España, de lo que ha sido nuestra trayectoria como Estado, como nación, como tal. Y entonces en un momento determinado los salones del Reino del Retiro, de la Casa del Buen Retiro, deciden entre 1634 y 1635 encargar una serie de obras sobre las gestas más importantes que se hacen en nuestro país. Lo hace el conde duque de Olivares, ya sabéis que es el valido del monarca, y entonces pues a una serie de pintores que son consideran los mejores en ese momento se le encargan una obra y este es uno de ellos. Este ha sido profesor de pintura de Felipe IV cuando era pequeño, y este es un dominico, se mete dominico mayorcito, no es relativamente joven, y después en un momento dado hay historiadores que dicen que no pinta lo que tiene que pintar porque ya no pinta por dinero sino por placer. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? No lo tengo claro porque recientemente han sido descubiertas obras suyas y bueno, que pinta bastante. Lo que pasa, otra cosa es que se ha perdido muchísimas obras suyas y existirá aproximadamente obras suyas 40 más o menos, pero después hay obras que son muy interesantes. Este ya es un barroco, ¿eh? Hay obras que es muy interesante y ya no sé lo que iba a decir. Sí, que hay obra que es muy interesante, se me va, que como se toma de referencia, otros pintores lo toman de referencia, entonces hacen unas copias buenas. Entonces resulta que el original se ha perdido, se ha extraviado. Vete a saber, los franceses, la guerra civil, tantas cosas sucedieron desde 1600 y pico. Él más o menos vive 71 años, lo he calculado. Bueno, que puede haber sido un incendio, un robo, etcétera. Y bueno, pues que se conservan las copias que hicieron otros de lo que era el cuadro original, pero son copias buenas, incluso están en el Prado como tanto, indicando que es una copia del cuadro de fulano, de Juan Bautista Maíno, que ha sido extraviada. Bueno, os voy a contar un poquitín el cuadro. Resulta que yo no sabía que la Bahía de Todos los Santos es Salvador de Bahía. Yo decía, ¿y esa qué ciudad qué será? Entonces se hace como un ejército entre españoles. Me parece que es don Álvaro de Toledo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fernández de Toledo, González de Toledo, que son la rama del duque de Alba. Bueno, en un momento dado se estudia una estrategia, entonces resulta que los holandeses han ocupado Salvador de Bahía en Brasil, y entonces se hace una tropa entre Italia, pero los que llevan, digamos, el que manda es un español y salen victoriosos.
Entonces me ha hecho muchísimas gracias porque el cuadro resulta que todos los otros cuadros que se hacen, ¿cómo diría yo? Se alaba un poco la gesta guerrera, salen barcos tirándose, no sé, explosivos y la gente pegándose leñazos, ¿no? Pero este no, aquí no, aquí no. Este ha tenido formación en Italia porque, como he dicho, el padre es milanés y entonces él en Italia conoce el naturismo de Caravaggio. Él tiene una grandísima influencia de Caravaggio, pero también, ahora lo contaré, de Carracci y de Gentileschi, muchísima, muchísima influencia. Entonces es una especie de Caravaggio un poco bestia, ¿no? Este es como un Caravaggio más light, pero bueno, tiene influencia de Caravaggio, se le ve perfectamente. Y entonces la novedad que introduce en este cuadro es una mujer en primer plano que está asistiendo al enemigo con amor. Que eso es una, eso es una novedad totalmente, una total novedad, porque es como una especie de una Madonna que tiene una referencia casi religiosa, la Madonna con el bebé, ¿no? Pues ahora tiene un hombre y lo está atendiendo con amor y además de eso es un enemigo, con lo cual estamos mostrando la magnanimidad del monarca que aparece en una esquina del cuadro donde aparece Felipe IV, en un lado tiene la Victoria que le están poniendo, por supuesto estos cuadros están alabando las gestas, ¿no? Cuadros históricos. Entonces, en ese tapiz que hay en una esquina, hay una escena, ¿no? Y en ese pero en esta escena hay tiene una composición muy bonita y muy original. En una esquina está Felipe IV en un tapiz en el cual está la Victoria, está colocándole una corona de laurel y en el otro lado, como no, está el conde duque de Olivares, porque ya sabéis que una de las funciones de la pintura, o sea, del arte en general, es la función propagandística. Y entonces, bajo de ese bueno, el rey, por supuesto, aunque está en un lado, está central, Felipe IV. Entonces, bajo de ello están los holandeses que han sido vencidos, que están con los brazos en alto y están pidiendo clemencia y van a ser perdonados. Con lo cual, no solamente en este cuadro, con esta mujer que asiste al herido, al malherido enemigo, pero lo asiste con amor, se está mostrando la magnanimidad del rey que va a perdonar a estos enemigos que han ocupado esta ciudad que no era suya. Y bueno, solamente deciros que no hay un ensañamiento. Entonces, lo mismo que los otros son pintores, que él es el más original de todos, pero es que también tiene una formación mucho más interesante que el resto. Lo mismo que los otros pintores que están en el Salón del Reino, están haciendo una escena en la cual topográficamente están intentando ser, ¿cómo diría yo?, reales. Este se inventa Salvador de Bahía. Y además de eso, no solamente que se lo inventa, sino yo no sabía que Lope de Vega hace una obra sobre esta liberación de Salvador de Bahía, que le llaman Bahía de Todos los Santos, ¿no? Esta recuperación que hacen los españoles. Y entonces su cuadro se basa en la obra de Lope de Vega. Entonces es un cuadro teatral, es que es muy, muy teatral. Entonces, pues bueno, pues se ha inventado todo, se ha inventado la bahía, se ha inventado la montaña, todo parecido con la realidad, en mera coincidencia, pero nosotros lo vemos y no hemos estado en Salvador de Bahía, pues no lo creemos todo. Y el cuadro es muy bonito. Además de eso, él, ¿cómo diría yo? Él es caravaggiano, de Caravaggio, pero Caravaggio ya sabéis que mató a un hombre y tuvo que huir de la justicia y se pasó la vida huyendo hacia el sur de Italia. Después muere y nunca llega, cuando es perdonado ya, o sea, se aclaran las cosas, pero era un ser bastante violento, ¿no? Entonces, esta persona es menos violenta, es un dominico y es más tranquilo, que tiene muchísima influencia de Caravaggio, pero de Carracci y de Gentileschi tiene, ¿cómo diría yo?, las transparencias. Entonces, su cuadro es de una grandísima originalidad. De hecho, es el mejor pintor de la primera mitad, el mejor pintor español de la primera mitad del siglo XVII. Y bueno, realmente, aunque cuando pinta el cuadro ya ha pasado un siglo y pico del descubrimiento de la llegada de Colón a América, pues el lienzo sirve de excusa importante de arte para tratar el tema iberoamericano, que no es un tema que en la metrópoli se suela tratar.
El arte iberoamericano comienza justo después de la conquista, y he de deciros que es un arte híbrido, como antropológicamente somos híbridos, y bueno, que la producción artística de la era colonial realmente es casi casi inexistente. Este es prácticamente el primer cuadro que existe como tal. Se empieza a loar la conquista, a loar todo lo que ha ocurrido prácticamente a partir del siglo XIX. O sea, realmente 16, 17 y 18 no se hace así, pero tiene una explicación. O sea, este cuadro tiene un punto de mestizaje, lo mismo que mestizaje antropológico. Tiene una explicación, y es que resulta que los españoles, los artesanos, los pintores y tal, lo que hacen son cuadros que van destinados a... Hay una grandísima demanda porque en América, que a partir de 1534 más o menos está consolidada la conquista, lo que hay una grandísima demanda de artesanía y de cosas que se mandan para allá. Y entonces no estamos tan interesados en representar América ni las gestas americanas como en proveer una serie de lugares que se están creando de artesanía, de pintura, etcétera. Bueno, y realmente los maestros españoles, es que he de decir una cosa, las decisiones de todo lo que ocurre, ya me están entrando a mí los calores, las decisiones de todo lo que ocurre en las colonias, que realmente no se tratan como colonias, sino son virreinatos, se les llaman la España, y sobre todo hoy sigue habiendo muchísima polémica porque muchas veces en América dicen que hubo genocidio, y realmente yo pienso que no se podía matar la gallina de los huevos de oro porque era un continente muy poco poblado y con un grandísimo potencial de reservas naturales, de minas, había de todo, si lo sigue siendo de alguna manera. Bueno, algún día hablaremos del tema. Bueno, cuando empieza a haber pinturas que alaban la gesta de América, yo tengo mis gatos aquí, es en el siglo XIX. En el 16, 17 y 18 realmente hay un flujo migratorio, pero de artesanos y artistas españoles con destino a América, pero se van a trabajar, ¿no? No sé cómo decir, no se ponen aquí en España a representar lo que es América, salvo este cuadro, ya os digo, de 1634. Aunque os voy a decir una cosa, realmente para la metrópoli América era muy, muy importante, y aunque no la representemos desde aquí, porque los pintores que le interesan se largan al Nuevo Mundo, y sobre todo los talleres y todo eso trabajan como para las nuevas fundaciones que se han hecho, porque es un continente magno, y la empresa es un desafío magno que totalmente desborda, pero no es que desborda a España, desborda a los holandeses, desborda a todos. Es como algo que nos cambia los hábitos alimenticios, los hábitos de la farmacología, bueno, más que la farmacología, todo lo que es la botánica, porque es totalmente, se encuentra cantidad de soluciones y farmacéuticas para infinidad de cosas, porque nada más que la selva y las reservas que hay allí eran muchísimo más ricos que todo lo que podía haber en toda Europa, que es insignificante al lado de América. Yo pienso simplemente, por ejemplo, en Argentina, para un europeo nos cuesta muchísimo trabajo, que tiene 5 climas. Yo digo, ¡guau! Madre mía, si ni siquiera en toda Europa hay 5 climas. Bueno, eh, mm, ¿cómo se llama? Las posesiones americanas tienen un valor estratégico y económico excepcional. Son rentables desde el primer día, pero también requieren de una inversión grande. Y como he dicho, la pintura que os he contado tiene muchísimo, muchísimo de teatral, y bebe de la obra de Lope de Vega, que además se estrena en el Alcázar de los Austrias, y él ve esa representación. ¿Qué puedo deciros más? Bueno, el cuadro representa la recuperación de Bahía, Salvador de Bahía, que se llama Salvador de Todos los Santos, no me lo hubiera imaginado nunca, por por portugueses y españoles de los holandeses que han decidido ocuparla porque le ha dado la gana. Y bueno, que realmente está liderada por Fadrique de Toledo, que es el que le arrebata a los holandeses la plaza. El pintor nace en España, ay, no me acuerdo, en Guadalajara,
no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, hijo de un milanés que era un comerciante de tejido y una portuguesa que se llamaba Figueredo, no me acuerdo, Ana Figueredo creo, y no me acuerdo el padre. Lo que pasa es que el padre, cuando ve que el chico tiene instintos de pictóricos, lo manda a Milán, ahora lo cuento, a que tenga un rodaje por toda Italia, que en esos momentos tiene lo mejor. Bueno, ellos y los flamencos. Aunque nosotros estamos a punto también de tener una escuela española excepcional y ya está tocando la puerta, que es uno de los mejores pintores españoles de la primera mitad del siglo XVII, muy reconocido en su época, muy apreciado tanto por escritores como pintores y muy desconocido en la actualidad. De hecho, hace poco se han descubierto pinturas suyas y se han restaurado, o sea, para que os hagáis una idea. Como mérito tiene haber introducido en el país el naturismo, porque él cuando va a Italia, el naturismo está en pleno auge, el naturismo caravaggista de Caravaggio, además que un poquito versión light, como he dicho, con influencia de Carracci y Gentileschi. Tiene un grandísimo talento este pintor, de verdad, y sobre todo moderniza nuestro país con todo lo que él ha aprendido en Italia. Y no sé qué deciros, que bueno, que lo que tiene de moderno esta pieza que os voy a poner en el blog es que en primer plano hay una mujer atendiendo amorosamente a un soldado malherido enemigo. Y eso es algo inaudito que no existe en ninguna pintura anterior a ella. Y no sé qué decir. Pues que resulta muy innovador y que este cuadro quizás es el más original que se coloca en el Salón de los Reinos, en el que todos, absolutamente todos, a cada uno le toca un tema distinto, se dejan llevar por las cartas, ¿cómo se dice?, cartográficas, para que su cuadro se adapte a lo que ha sido la realidad y ensalza mucho la acción guerrera, mientras que este autor en absoluto se inventa el contexto, el entorno y se basa en una obra de teatro de Lope. Eso me hace una gracia, me parece una osadía que para qué. Y además de eso introduce lo que son en Pastrana, no me acordaba del pueblo, nace en Pastrana en 1578 y vive 71 años. Os voy a dar un poquitín un semblante de lo que es un perfil de su vida. Ya os he contado lo que es la subjetividad, lo que ha sido su obra. Primero se forma en Toledo al principio, pero con un padre milanés, pues conociendo lo que hay en Italia en ese momento, si el padre le iba bien, como por lo visto le iba bien a nivel de profesión, pero vamos, es que una mujer portuguesa y un señor de Milán tienen un hijo en Pastrana, es que me hace muchísima gracia. Supongo que el padre sería importador de tejido o cualquier cosa de esa y conocía a la madre, vete a saber si yo qué especulaciones hago más tonta. Bueno, pues que lo único que digo es que con un progenitor milanés, pues lo normal es que su hijo tuviera un rodaje artístico por Italia, donde por lo menos está, porque mirar, muchas de estas cosas se supone, no sabemos con certeza hasta qué punto. Sabemos que tiene una formación italiana porque él introduce a Caravaggio en nuestro país, que no nadie, que se desconocía. Y por eso, al saber que su padre, ya tengo los gatos aquí, al saber, pero quieto, al saber que su padre es milanés, pues imaginamos que tiene una formación italiana durante unos años. Bueno, que Milán inicia el periodo italiano y sobre todo en lo que la grandísima influencia que tiene en este momento es la escuela de Brescia, se escribe Brescia. La escuela de Brescia también tiene una grandísima influencia en violín, en música, en particular de Giovanni Saboldo, algo así, es que no me acuerdo. Es que hay cosas, yo conozco a este autor, pero lo conozco por obras suyas. Os he dicho que yo hice arte y muchas de las cosas que conozco siempre la obra, desconozco siempre las vidas. Entonces, claro, me acuerdo de cosas que yo por un lado hago una síntesis de Calvo Serrayer y hoy Juan Pablo Fusi no, pero casi siempre suelo coger
Hoy es el Prado, sobre todo el Prado, que tiene esta obra, que el Prado tiene unas explicaciones maravillosas y también me encanta una serie de historiadores. Pero también me acuerdo de cosas de mi cosecha de hace años cuando leí. Bueno, tiene una larga, él se forma en Roma, empieza primero en Milán y luego se forma en Roma, como le he dicho, y lo que pasa es que se impregna totalmente de las novedades que hay en ese momento, que es el naturismo. En la primera década para 1911 ya está de vuelta a casa, a Pastrana. Y entonces, durante 10 años está en Italia, que está bien para tener una formación artística. Y entonces, él tiene como bebe en dos vías. La más importante de todas, la influencia que se le ve en su pintura, es el naturismo, como he dicho, de Caravaggio, pero él también tiene influencia del clasicismo. Bueno, y el naturismo, lo que pasa es que él tiene una especie de interpretación de forma suave, mucho más light que el naturismo de Caravaggio, que era más violento y más espectacular. Tú tienes que decirlo, los cuadros de Caravaggio son excepcionales. Son tan excepcionales que muchísimos cineastas, como por ejemplo Novecento, muchos más, en su storyboard, en su concepción de sus fotogramas, antes de rodar la película, tienen en cuenta la luz de Caravaggio, porque es espectacular, es preciosa. Bueno, pero él en concreto le hace una versión más suave, donde tiene luces claras, más transparentes. Él es un monje que vive en un convento. Era un poco menos bestia que Caravaggio, pero así todo moderniza totalmente nuestra pintura y es muy creativo, porque es el único que se inventa, ya os he dicho, en el retiro, en el Salón del Reino, de todas las obras que tiro la lámpara, aquí con tanta pasión, de todas las obras que se pinta, el único que se inventa todo es él, el único que hace una obra teatral loando al rey, loando al conde duque de Olivares, loando a los militares, pero a la vez mostrando la magnanimidad del rey, mostrando la magnanimidad del señor que ha hecho esa heroicidad. Es él, muy bonito lo que hace. Bueno, ese, ese naturismo que tiene, lo tiene mestizado, como he dicho antes, con Horacio Gentileschi y con Carlos Saraceni. Y bueno, él hace mucho cuadros de pequeño formato de cobre, porque él cuando está en Roma, por lo visto compartía piso, digo yo, lo estoy inventando, pero tiene grandes amigos del norte de Europa que pintan sobre cobre. Yo también he visto cuadros grandes que se pintados sobre cobre y es precioso porque muchas veces aflora. Ya sabéis que el cobre también hace unas sales muy interesantes que colisionan con lo que son la pintura, pero siempre me ha llenado de curiosidad qué imprimación le da, porque nosotros cuando utilizamos ya sea la tela o ya sea la madera, damos una imprimación en concreto gordita para que agarre el aceite con el pigmento. Y yo digo, ¿y qué se le dará al metal, no? Porque un metal está sometido a contracciones y dilataciones y eso muchas veces hará craquelar la pintura, pero después he visto que se le barnizaba encima. No tengo ni idea, nunca he pintado sobre cobre. El cobre lo he utilizado para hacer grabado, plancha de grabado y bueno, es maravilloso, me encanta. Y además el cobre, el problema que tiene respecto a cuando yo hacía grabado, que con un punzón lo dibujaba sobre él, es que lo puedes borrar. No, en otros soportes puedes disimularlo. El cobre, como meta la pata, ahí se queda. Bueno, él tiene influencia de los pintores nórdicos que residen en Roma y como Adam Scheimer, el Scheimer, y ellos pintan sobre cobre y él es también muy amante, como los pintores nórdicos, bueno, es que la Alcarria es más bien como una estepa y él es muy amante de las cosas así como la luz tamizada, como la luz de invierno, como esa luz que tienen en el norte de Europa que es muy paisaje umbrío, esos paisajes que tienen los escandinavos que son como un paisaje umbrío húmedo con luces como muy filtradas, ¿no? Esta chicharrera que tenemos en el sur que tenemos que evitar hacer fotografías en verano o por lo menos el del mediodía tienes que hacer fotografía a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, porque si no las otras te salen quemadas. Y en pintura pasa algo parecido. Bueno, aunque ahí está también la huella poética, como he dicho antes, de Aníbal Carracci y, ¿cómo se llama? Domenicchio. Él cuando está en Italia, está durante 11 años, tiene influencia de todo lo que se está haciendo ahí y todo eso lo importa aquí y enriquece muchísimo nuestra tradición pictórica, generando a su vez, porque esto es como la literatura, ensancha el camino y a su vez
hace como un camino por el que otros después transcurrirán, porque todos son fórmulas novedosas que van a enriquecer muchísimo nuestra pintura. Bueno, él en 1611 vuelve a Pastrana, después de haber estado durante 10 años, 11 años en Italia, y bueno, que pinta el retablo, un retablo de, ¿cómo se llama?, de convento de las franciscanas, concepcionistas, hay que ver el nombre que tenían, pinta una Trinidad, que decimos aquí en Andalucía, y una Encarnación. Obras que me parece que están descubiertas hace muy poco, y restauradas. En 1611 está documentado que se instala en Toledo, porque mirad, todas estas suposiciones, en la medida de lo posible, si están contrastadas, mucho mejor. Es que este es un pintor de cierta importancia, de bastante importancia, un pintor muy bueno y que va a suponer una gran repercusión para los pintores, aunque se haga cura, etcétera, etcétera, como he dicho antes, para todo lo que ha venido. Y confecciona para la Catedral de Toledo, no sé lo que, confecciona obras que se han perdido. Hay cronistas que la han contado. En 1600, el cuadro este que os he contado, el rey le paga muy bien. El rey tenía como una cantidad de dinero, una partida que era dinero secreto o algo así, que por lo visto, como era muy aficionado a la pintura, sus caprichos se los pagaba él de un dinerillo que tenía por ahí extranjero. Y es que he estado leyendo no sé cuántos maravedís que le paga aquí al dominico. Bueno, en 1622 firma un contrato, se sabe a ciencia cierta, como dije el otro día, como he dicho muchas veces cuando hablamos de un pintor, porque se han firmado contratos que tienen cláusulas algunas veces leoninas, de temporalidad, etcétera. Y bueno, en 1622 firma una para el convento dominico de San Pedro Mártir. Todavía no es dominico, en el que pinta los lienzos del retablo mayor. Hace 10 telas que se conservan, estas sí que se conservan todas en el, ¿cómo se llama?, en el Prado. Y yo qué sé, en este convento erige también frescos con escenas y alegorías. De vez en cuando tengo que mirar para allá porque las fechas no me las sé, Esta me la sé porque está recién llegado y todavía no es dominico, pero después hay un montonazo de fechas, sobre todo las fechas. Mira, a mí no es que me encanten las fechas, lo que pasa es que las fechas te estructuran lo que es la vida de un artista y podemos más o menos organizar su obra y su evolución, su discurso, la progresión en su discurso, un poco a través de las fechas. Las fechas en sí no son nada, a fin de cuentas, y además muchas de ellas, por no decir la mayoría o todas, son fechas aproximativas, porque realmente de todas estas personas tenemos poca información, o sea, tenemos información de terceros casi siempre, o simplemente que han hecho un contrato o que un cronista habla de ello, que ha hecho tal o cual cosa. Bueno, elige frescos con escena y alegoría en el coro alto y también con técnicas, por supuesto, que trae de Italia. Por eso es tan novedoso y por eso es tan importante, aparte que él como pintor es bueno. En 1616 acompaña a Madrid al padre Sotomayor, Antonio de Sotomayor, quien en 1613 le admite en la orden, ahora sí que se va a meter a dominico, en la orden de predicadores. Yo no sabía que se llamaba así, orden de predicadores, que tiene un nombre. Bueno, con motivo del nombramiento como confesor real. Entonces ahora este señor mete, bueno, del príncipe Felipe, que luego sería Felipe IV. Entonces él es, ¿cómo se dice?, maestro de arte del futuro rey, que ahora que es niño, después jovencito, y él es también consejero del rey. Y esa relación le viene muy bien porque él sigue pintando por su cuenta y el rey lo contrata, como habéis visto en el cuadro este, le contrata porque, aparte de todo, tiene bastante prestigio en su época, aunque ahora lo desconozcamos. Bueno, que es maestro de pintura con el príncipe y con un sueldo de 200 maravedí al año, que no está nada mal la pintura que hacía entre medio, y se ganaba bastante bien la vida. Y por orden del padre Sotomayor hace una sala de capitulaciones en el convento de Atocha, donde él vive. Hace el altar de Santo Domingo Soriano, cuyo lienzo se extravía. Mira, se ha extraviado, os diría que como 3/4 partes de todo lo que pinta. Por eso él tiene toda una vida pintando. Me ha picado un bicho y me pica. Él tiene toda una vida pintando y solamente se mantienen 40 cuadros de toda una vida. Bueno, de este sitio que se extravían las obras se conservan 2 obras de copistas que en un momento dado copian a este señor
Y bueno, gracias a eso sabemos qué es lo que pinta. Y que estas obras se valoran también, fueron buenos copistas y están en dos museos extranjeros. En 1262 se le adjudica a Diego Velázquez por concurso un cuadro que es La expulsión de los moriscos. Diego Velázquez está empezando en este momento, tiene influencia naturista también. Bueno, se ha convocado un concurso público y él es que está de jurado y se lo da a Diego Velázquez porque lo ve con muchísimo talento. Bueno, en 1635 se le encarga entre el 34 y el 35, que es cuando se hace el Salón este del Reino, que lo que va a hacer es loar las victorias españolas, es cuando se le encarga el cuadro del que estoy hablando, que es la liberación de Salvador de Bahía, que realmente la gente dice Bahía, que no se llama así, se llama Bahía de Todos los Santos, no sé, un nombre muy largo, para el Salón de los Reinos del Buen Retiro. Y bueno, y aunque el historiador Giuseppe Martínez dice que en realidad él pinta poco porque él no lo hace para ganar dinero, sino sencillamente porque es su vocación, el hecho real es que hay bastante pintura que se sabe que se ha perdido y bueno, y pintura que se ha encontrado recientemente que, como he dicho, se ha restaurado. Se sabe que es una pintura porque está documentado que pintó determinadas cosas aunque se haya perdido. Bueno, confecciona infinidad de cuadritos pequeñitos, hay muchísimas obras suyas en el extranjero y sobre cobre. Y bueno, hay otros que son un poquito, que han sobrevivido y hay otros que son un poquito más grandes, que son el de San Juan Bautista también y conservado en la Catedral de Málaga y otro conservado en, ¿cómo se llama?, en una colección privada, en fin. Y después hay otro, bueno, también hay retratos en miniatura, como he dicho, es muy aficionado, y otro de mayor tamaño que es el de Diego Narbona y otro que ese de Diego Narbona está en el Museo del Prado y hay otro que es también grandecito, que es el de un fraile dominico, que es un autorretrato suyo y está en el, ¿cómo se llama? Ashomer, no, ¿cómo se llama? Ashmolean Museum de Oxford. Y bueno, en 1440, no, en 1649 fallece en Madrid. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con arquitectura. Hasta mañana. That's all.